lamentablemente el tiempo sigue avanzando. Y cuando nosotros no reflexionamos en todas las cosas que hicimos, ya sean buenas o sean malas, muchas veces como que no avanzamos mucho en la vida. Pero yo quiero en esta mañana compartirles uno de los temas que creo que son de las más importantes dentro de la iglesia. Todos son importantes, pero hay un tema en especial que Jesús hablaba mucho acerca de con sus discípulos, era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, Él decía: yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Y el Señor Jesucristo habló mucho acerca de lo que es la voluntad del Padre. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, por favor, en este día. Y cuando usted vea lo que vamos a ver, Mateo 7. Y cuando lo encuentren digan amén. Amén. Póngase de pie, vamos a leer el versículo 21 al versículo 23 en esta mañana de Mateo 7. Y después de esto vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús para ver todo lo que Dios nos pueda hablar. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios les hable hoy? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: no todo el que me dice, todos juntos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a leer otra vez el 23, dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, en esta mañana queremos pedirte, Señor, por esta palabra que nos vas a hablar en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos pedirte, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que te dirijas a nuestras personas, Señor, porque necesitamos, Señor, escuchar por qué, Señor, tú hablas en un contexto de esta forma. Cuando muchas veces la gente está pensando, Señor, hacer lo correcto, de repente, Señor, tú les hablas, Señor, y les dices a las personas: nunca te conocí, nunca te conocí. Pero que, Señor, en este día, Señor, nosotros salgamos creyendo que sabemos que tú nos conoces. Y por eso estamos aquí, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Siéntese, por favor, mi hermano, en esta mañana. Y quiero compartirles esta enseñanza después de que venimos de celebrar nuestro aniversario. ¿Cuántos están contentos de haber celebrado el aniversario? La verdad fue de mucha bendición. Tuvimos 3 enseñanzas, el sábado, el domingo 2 enseñanzas. Creo que cuando nosotros aprendemos a tomar lo que Dios nos habla, empezamos a caminar en esa enseñanza nos va a llevar a un propósito. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ok, yo quiero en esta mañana que usted se dé cuenta que una de las cosas que muchas veces a la iglesia le llama mucho la atención, pero que le cuesta mucho hacer, es la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Y a veces pensamos que hacemos la voluntad del Padre sin saber que la voluntad del Padre no solamente es asistir al templo, es parte de eso. Pero muchas veces nosotros, cuando no entendemos esa parte de lo que Dios nos habla y que es lo que quiere el Señor, entonces muchas veces nosotros estamos caminando de una forma en ignorancia. Y yo quiero que usted vea esto, mi hermano. Qué tan importante es que usted haya puesto atención a lo que para nosotros como iglesia nos marcó, ¿verdad? ¿Cuántos les llamó la atención el mensaje acerca de lo que es cuando Moisés está en el monte y los hijos de Israel simple y sencillamente no quieren escuchar a Dios y ellos le dicen a Moisés: Moisés, sube tú porque nosotros queremos quedarnos en el valle, nosotros queremos quedarnos en nuestras casas, no queremos que el Señor trate con nosotros, sube mejor tú, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos esta enseñanza es porque muchas veces nosotros nos acomodamos, por así decirlo.
nos sentimos de una forma más cómodos, ya estamos relajados, pero subir al monte no es fácil. Y se los digo de esta forma, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a nosotros en el fútbol nos hacían correr, y una de las prácticas que teníamos durante la semana cerca del campo, teníamos un cerrito y lo subíamos 3 veces, subíamos, bajábamos, subíamos, bajábamos. La tercera ya era muy difícil subir, ya estábamos sumamente cansados, pero nos decían: el que quiera jugar el próximo sábado, el que no llegue hasta arriba, no juega el sábado. Entonces eran condiciones que nos ponían los entrenadores a nosotros en el fútbol. Y entonces eso que decía uno, se tiene uno que esforzar para merecerse jugar el próximo sábado. Y a veces algunos, casi todos llegábamos, y esa era la competencia, que estábamos todos el sábado a ver a quién iban a meter a jugar. Bueno, casi por lo regular a mí me metían a jugar porque era el portero, el único portero que había en ese momento. Entonces no había otra forma de escoger a otro, ¿no? Sí me estoy dando a entender en esta mañana, ¿verdad? Ok, a veces nosotros queremos que tenemos y compramos una membresía. ¿Cuántos de aquí tienen alguna membresía de algún centro comercial? Levánteme la mano, ¿sí? Y esa membresía le da acceso, ¿verdad? Le permite que en un momento dado, porque si uno llega y dice: no, pues es que la hermana María es mi cuata y toda la cosa, y yo quiero que usted me dé chance, y van a decir: sí, la hermana María tiene su membresía, pero ¿tú qué? Tú no puedes entrar, es ella la que puede entrar. ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana, verdad? Ahora diga conmigo en esta mañana: para entrar al reino de Dios, vamos a corregir, para entrar al reino de los cielos, debemos de hacer la voluntad del Padre. Amén. Ok, fíjese que esta palabra de voluntad en el griego no la leemos como voluntad, sino como el deseo del Padre. ¿Sí? El deseo del Padre. Esta palabra viene de la palabra selema, ¿sí? Y significa determinar, elección alternativa, decreto, inclinación, querer agradar. ¿Querer qué? Querer agradar. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos de aquí todavía seguimos enamorados? Gloria a Dios, Padre Santo. Creo que ya hice un conflicto. Nada, es cierto. Mire, ¿qué hacíamos en el noviazgo? Queríamos ¿qué? Agradar en el noviazgo. ¿A quién? A la novia, al novio, ¿verdad? ¿No es cierto? Hoy ya los noviazgos están cambiando, ¿verdad? Si te gusta y si no. Sí, mire, a veces hasta un detallito, una flor así que se encontró uno en el campo, y ya uno dice, llega uno y dice: ay, mira lo que te compré. Y la recogió uno en el campo, ¿no? Pero la chava agarraba y hasta en un libro la ponía. Y de repente dice: ¿y esta porquería? Cuando de repente se encuentra uno en los libros, ¿no? Tú me la regalaste. Y uno dice: ¿cuándo? Y empieza uno de repente a decir y no se acuerda uno, ¿no? Y esos detalles que muchas veces agradaron a alguien, ¿verdad? Nosotros éramos de tortas, mi esposa y yo, allá en Ciudad Juárez, de hamburguesas. ¿Por qué? Porque es norte. No es así como que en un momento dado todavía estuviéramos así para restaurantes y toda la cosa, ¿no? Pero entrar acá hasta comer una torta, ¿sí? Hoy dicen: tortas, pastor, no manche. Pero comer una torta con la novia, con alguien que agrada a uno, se siente padre. ¿A poco no es cierto? ¿Verdad? Entonces yo quiero en esta mañana que usted entienda, si usted está entendiendo querer agradar al Padre. ¿Querer agradar a quién? Al Padre. Porque toma una decisión el Señor Jesucristo de decirle: porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace o el que agrada a mi Padre que está en el cielo. Y después dice: porque en aquel día. ¿Cuál día? El día que usted se vaya de este lugar y que esté delante de Jesús, el Señor lo va a decir: a ver, vamos a platicar tú y yo. ¿Qué pasó con todo lo que te di?
¿A quién le agradaste? ¿Le agradaste a otras personas o me agradaste a mí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ok. Entonces déjenme entonces en esta mañana compartir con ustedes que una de las cosas que es muy doloroso es esto. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, ¿qué dice? Hacedores de maldad. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a entender en esta mañana todo esto, que el Señor Jesucristo lo habla en un solo día. Póngame atención. Mateo 6 y Mateo 7 es una prédica. Es una prédica que no solamente se da en una hora. Aquí llevamos una hora de prédica y empezamos a decir: ya el pastor se tardó, a ver a qué hora se acaba el pastor. Esta enseñanza, la enseñanza del Sermón del Monte, empieza con eso, ¿sí? Jesús empieza un ministerio, pero el Señor Jesucristo empieza a llevarse a la gente y la gente lo seguía. ¿Hasta dónde dice la palabra del Señor? El monte. ¿Hasta dónde? ¿Y qué tiene que ver el monte? Vimos el domingo pasado. Dios le hablaba a Moisés en el monte. Y es muy interesante que nosotros entendamos eso, mis hermanos. Si se da usted cuenta, uno de los mensajes que se han plasmado en los evangelios es el famoso sermón del monte. Pero en este sermón del monte, en el capítulo 7, después de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo empieza a hablarle a la gente diciéndoles: no juzguéis. ¿No qué? No juzguéis. Porque con la vara que medís vas a ser medido. No juzguéis para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano decir: deja sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a quienes, ni echéis vuestras perlas delante de quién, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os, ¿qué dice? Y os despedacen. Si se da cuenta, en el mismo sermón del monte el Señor Jesucristo le está diciendo: te voy a dar las bienaventuranzas, pero espérate, también te voy a hablar del juzgar, porque con la medida que tú mides te van a volver a medir. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok. Mire, somos tan rápido para hacer juicios nosotros. Y mire, a veces nuestros juicios son acertados, ¿verdad? Y podemos decir en un momento dado: yo pienso que eso no es correcto. Y a veces lo determinamos por ciertas circunstancias que están sucediendo. Pero a veces nosotros, eso nos ha hecho pecar. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Juzgar a las demás personas a veces nos ha hecho pecar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos creemos muy santos. Y hoy en esta mañana el Señor nos está hablando a todos los que estamos aquí. Tenemos que aprender a no emitir un juicio a la ligera y dejar que sea Dios el que nos enseñe a tener lo que veíamos en la mañana. Usted se perdió en una de las enseñanzas muy grandes hace rato. Tener misericordia. Para poder que nosotros dar algo, lo primero que debe de haber en nuestra vida es la misericordia. Y nos dimos cuenta en esta hora que Dios nos quiere usar a esta casa con señales, con milagros, con sanidad. Pero la sanidad se activa cuando un corazón es misericordioso. Y estamos aquí para eso, para aprender. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que desechar? El juzgar a los demás. ¿El juzgar a quiénes? A los demás. Así que en esta hora podemos empezarle a decir: Señor, yo quiero que, ya es el último mes del año, pero yo quiero empezar a practicar esto, Señor.
que mi vida no sea, Señor, una vida de estar juzgando a toda la gente, sino que yo aprenda a ser ¿qué? Misericordioso. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y después viene otra enseñanza que el Señor Jesucristo la aplica y se le conoce como la regla de oro. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? Como la regla de oro. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará. A ver, dice, pedid y se ¿qué? Si tú pides, el Señor te quiere responder. ¿Qué significa esto, mi hermano? Quítate el juicio, camina delante de Dios en misericordia, en amor hacia los demás y pídeme lo que quieras. Pide lo que quieras porque yo te lo quiero ¿qué? Te lo quiero dar. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Mire, ¿cuántas veces nosotros hemos llegado incluso a ser personas que juzgamos porque decimos, es que esa persona no se merece lo que tiene? Yo sí me lo merezco. Y entonces estás diciendo, yo no lo tengo porque algo está mal en Dios. Se lo está dando a la persona ¿qué? Ah, ¿verdad que sí podemos hacer eso? Pero el Señor Jesucristo dice aquí algo: pedid y ¿qué? Y se os dará. Y después dice, llamad. ¿Dónde me quedé? Ah, no es cierto, perdón. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y el que busca y el que llama. Ahora, ¿cuántos de ustedes les gustaría que antes de que se terminara este año las tres cosas se cumplieran? ¿Cuáles? Pides y se te da. Buscas y hallas. Tocas y se te abren todas las puertas. Las puertas de la bendición. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. Este mensaje es para que nosotros entendamos lo que el Señor nos habló desde el domingo pasado. Y vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. ¿Ok? Versículo 9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una qué? O si le pide un pescado le dará. Pues si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará? ¿A quiénes? A los que le pidan. ¿Sigue aquí conmigo en esta mañana? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley. ¿Y qué dice? Y los profetas. A ver, leímos la regla de oro, pero ¿dónde se cumple la regla de oro? Lo que quieres que Dios haga contigo, hazlo con los demás. No está en pedir, ¿eh? La regla de oro no se basa en pedir. La regla de oro se cumple cuando lo que tú quieres que se haga contigo, tú quieres que también se haga con los demás. Porque dice la palabra del Señor: porque misericordioso me mostraré para con quién. Ah, ¿verdad que entonces sí tienes sentido la regla de oro? Es que, Señor, ¿por qué no tienes misericordia de mí? ¿Y por qué no tienes tu misericordia de las demás personas? Ahí empieza todo, mis hermanos. Y si nosotros queremos que el Señor nos responda, aquí están las claves de lo que queremos para los demás. Hay gente que dicen, es que está malo de esto. Ah, sí, tenía que pagar algún día algo. ¿No es cierto? Y eso es lo que a veces nosotros traemos, porque nuestro corazón sigue dañado. Y a veces nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor Jesucristo, mire, está en la cruz del Calvario. Lo golpearon, le quitaron su ropa, lo insultaron. Y sus últimas palabras antes de morir le dice a su padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Él antes de que pase eso le dice a Pedro: Pedro, ¿no sabes que yo puedo pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles para que no suceda esto? ¿No dice eso la palabra del Señor? Entonces el Señor Jesucristo, mire, allí tenía una oportunidad de demostrar que era Dios. ¿Cómo? Orándole a su Padre para que el Señor mandara legiones de ángeles. Mire, la Biblia nos habla de un solo ángel. En una sola hoja destruyó un ejército. Y el pueblo de Israel no tuvo que hacer absolutamente nada más que quedarse quieto. Y Dios respondió. Ahora imagínense lo que puede ser una legión de ángeles. Si un ángel puede hacer todo eso, ¿qué puede ser una legión de ángeles? ¿No es cierto? ¿Verdad? Dios es un Dios de lo imposible. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Que Dios es un Dios de imposibles. A tal grado que muchas veces hasta, mire, podemos hacer algo de humor con lo que Dios hace. Un día una persona se encuentra con Dios y le dice: pídeme lo que tú quieras, que yo te dé. Te amo tanto y yo quiero que en esta mañana demostrarte que yo te quiero responder a lo que tú me pidas. Y le dice: mira, Dios, todas las mañanas me levanto de mi cama, todo eso, y yo quiero llegar a buena hora al trabajo, pero el tráfico me lo impide. ¿No podrás hacer un puente de aquí a la Ciudad de México para que pasemos libres? Le dice Dios: no puedo hacerlo. Bueno, dice, entonces te voy a pedir una cosa, Señor. Mira, yo quiero que mi esposa se levante con buen ánimo, se levante temprano, me diga todo el tiempo, me sobe los pies. Y le dice Dios al hombre, dice: ¿cómo quieres la carretera? ¿Con 2 carriles o con un solo carril? Es para que nosotros veamos algo. Así es Dios, mis hermanos. Dios es maravilloso. Y el Señor Jesucristo lo que demostraba era el que en un momento dado la gente hiciera la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿A poco cree usted que el Señor Jesucristo no sabía que el hombre tenía necesidades? Pero lo primero que tenía que sacar el hombre era todo lo que estamos viendo en esta mañana. Ahora, porque lo que sigue, eso nos ha sucedido a todos. Queremos llegar al éxito rápidamente. Y el Señor dice: no es así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, voy en el versículo 13, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que los que las hallan. Esto se aplica para la vida eterna y para todas las cosas que tú quieres que Dios bendiga de tu vida. Pastor, yo quiero poner un negocio, pero pastor, en lo que me hago de clientela, pero Dios te quiere bendecir. Y muchas veces va a costar trabajo. ¿Por qué? Mire, mi papá me lleva a una fondita a comer allá en Puebla. Y el Señor todo el día tiene gente. Todo el día. A las 5 de la tarde ya terminó el Señor. Y el otro día le dijeron: Señor, ¿por qué no hace un segundo piso? Dice: no, ya no. Después, como es amigo de mi papá, se sentó con él y le dice: mire, todos los días 4:30 de la mañana me tengo que levantar. Y la gente ahorita ya ve que ya cerramos a las 5 de la tarde. Dice: pero no, empezamos a preparar lo del otro día. Y esto es todos los días. De verdad, muchas veces nosotros queremos entrar por la puerta ancha, que no cueste. Pero la salvación también cuesta, mi hermano.
De verdad. Y si usted, mire, si usted no aprende a hacer la voluntad del Padre, por más que se esfuerce, por más que se levante temprano, todo esto nos va a llevar a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Todo esto, mi hermano, que lo analicemos. Construir una familia no iba a ser fácil, la pensamos que iba a ser fácil. Mire, todos soñamos con el matrimonio ideal. Yo mando y me obedecen. Esa risa, que Dios las perdone. Ya el Señor se encargará de hacernos justicia y derecho a los que padecemos violencia. Pero el matrimonio así no funciona. No, mi hermano. Y cuando nosotros empezamos a construir una familia, mi hermano, sabemos lo que cuesta construir una familia. Hay gente que piensan que quitándole el marido a otra persona va a funcionar. Dios nunca va a bendecir el adulterio, jamás. Hay gente que piensan, dicen, no, ¿para qué firmamos un papel? Al fin y al cabo, con que nos querramos. ¿Y sabe por qué? Porque un día a alguien le dijimos, haz las cosas como Dios dice. Se casaron por lo civil, después dijeron, pastor, es que antes de que nos casáramos por lo civil nos llevábamos también, y ahora ya parece que el enemigo, en lugar de bendecirnos Dios, el enemigo se metió. Pleitos y pleitos. ¿Sabe que durante la pandemia se rompió el récord de divorcios? ¿Y sabe por qué? Porque nada más en la noche se veían unas cuantas horas y al otro día tempranísimo se iba a trabajar. ¿Y sabe qué sucedió? Que ahora convivir 24 horas se volvió, en lugar de ser algo agradable, se volvió algo insoportable. Es que no te conocí así. No, es que nunca se habían conocido realmente. Pero quieren entrar por el camino ancho, el camino fácil. ¿Por qué se llega a un adulterio? ¿Por qué? Porque en la casa de repente empiezan los problemas y con la persona que se convive 2 horas, 1 hora, ay, sí, todo es, ay, mi amor, yo sí te comprendo. No, mi amor, la mujer que tienes en tu casa no te merece. Y la mentira del diablo llega ahí. Recuérdelo siempre esto, dice la palabra del Señor, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Yo vengo para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. ¿Sigue aquí conmigo? Bueno. Versículo 15, por favor. Guardaos de los falsos ¿qué? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De qué nos tenemos que guardar? De esas personas que dicen cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Decláralo, decrétalo, Dios te va a bendecir, no importa si estás bien, si estás mal. Esos son los falsos profetas. Aquellos que no te dicen lo que es la verdad. Y dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos conózcanlo. ¿A quiénes? A los falsos profetas. ¿A quiénes se debe de conocer por sus frutos?
¿A quiénes? A los falsos profetas, mis hermanos. Sigue aquí conmigo y termina ahí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace el deseo de mi Padre que está en los cielos. ¿El que hace qué? La voluntad de mi Padre, el deseo de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y vamos a terminar con esta parte, bueno, esta introducción. Cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? No juzguéis, haz con los demás como quieren que hagan contigo. Cualquiera que oye estas palabras, ¿sí? O sea, mire, si a usted nada más le gusta agarrar un versículo sin tener todo el contexto anterior, no funciona, mi hermano. Usted tiene que saber qué es lo que a Dios le agrada y cómo funciona. ¿Para qué? Para tener un buen cimiento. ¿Un buen qué? Un buen cimiento. ¿No es cierto? Mire, tenemos un emblema en el centro histórico que se llama la Torre Latinoamericana. Y han pasado 3 terremotos ya. 3. El del 50 y tantos, el del 85 y el del 17. ¿Sigue en pie? ¿Sí? ¿Sigue en pie? ¿Por qué? Porque tiene buenos cimientos. ¿No es cierto? Y algunos se cayeron en el 85. Algunas familias enteras fueron sepultadas en el 85, porque su fundamento estaba mal. ¿Sigue aquí conmigo en esta mañana? ¿Ok? Ahora, póngame atención en esto, mi hermano. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras, lo que vimos anteriormente, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre ¿qué? ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la roca? No es Pedro. La roca se llama Cristo. ¿Cómo se llama la roca? Él dijo, yo soy la roca. Él es la roca. Él es el fundamento. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien dice, y no como los escribas. ¿Ok? ¿Cómo les enseñaba el Señor? Con autoridad y no como ¿qué? Los escribas. Vámonos rápidamente a Lucas capítulo 6. Lucas 6. Y le voy a dejar de tarea para la próxima semana que lo lea completo. ¿Ok? Lucas 6, 46. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Otra vez, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que ¿qué? Lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye estas palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Ok? Ya lo va a leer en su casa, eso habla igual de esto, pero nada más vamos a leer cómo empieza este capítulo de Lucas 6. Versículo 1 dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados,
sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor ¿de qué? Aún del día ¿de qué? De reposo. ¿Ok? Póngame atención en esto, mi hermano. Jesús le dice aquí a unas personas que lo critican por comer espigas de trigo en un día que no se debe de comer. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? Para la ley judía, el sábado es sagrado. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Cuántos dicen amén? Ok. No vamos a estudiar el día del reposo, ya lo hemos estudiado algunas veces, vamos a volverlo a retomar si el Señor lo permite en un momento dado, ¿sí? Pero cuando usted estudia la carta a los hebreos, el Señor en la carta a los hebreos habla de 4 días de reposo. 4 días del reposo. Sabbat no significa sábado. Por quien pensaba, es que el sabbat es el sábado. No, sabbat significa reposo. ¿Ok? El primer día de reposo que el Señor menciona es Génesis capítulo 1. Y dice: y reposó Dios de toda su obra. De toda su obra. ¿Sí? Eso es el primer día del reposo. Pero póngame atención ahora. El Señor no quiere decir que, se cansó, ya después dijo, ya hice todo, ya no hago absolutamente nada. A eso no se refiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Jesús empieza a hacer milagros, Él dice: mi Padre y yo hasta hoy seguimos trabajando. A ver cómo está eso. Si en Génesis 1 dice que ya Él reposó, ¿por qué Jesús dice que todavía siguen qué? Trabajando. ¿Ok? Bueno, ahora aquí el Señor utiliza, ¿sí? Un título que se le da en aquellos tiempos a una persona importante. ¿Cuál es ese título? Señor. ¿Cuál es ese título? Señor. Póngame atención, por eso es bien importante. ¿Qué estaba sucediendo en el entorno? Sus discípulos pasaron por un lugar donde había un sembradío de trigo, recogieron las espigas, las tallaron con sus manos, se quedaron con el trigo y tenían hambre y se la comieron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué día lo hicieron? ¿Qué día lo hicieron? El día del reposo, ¿sí? El día del reposo. ¿Ok? ¿Le reclamaron a Jesús porque comieron los discípulos? Comieron en el día del reposo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno. Y el Señor les dice, les da una enseñanza de acuerdo a lo que sucedió un tiempo atrás con el rey David. El rey David sale huyendo de Saúl porque Saúl lo iba ¿a qué? A matar. Salir huyendo no es fácil. Él sale sin armas. Él sale nada más a la aventura. Y en el camino hay un lugar donde se guardaba la espada de Goliat, pero ese lugar, los sacerdotes, todavía no existía Jerusalén, entiéndame. Todavía no se había levantado un lugar para donde el arca estuviera en Jerusalén. En esos tiempos el lugar donde estaba el arca se conocía como Silo. ¿Cómo se conocía? Silo, ¿sí? Y no estaba en el mismo lugar muchas veces, cambiaba de lugar. Hasta que Dios le muestra a David el lugar donde se iba a levantar el templo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mientras tanto, David tuvo el arca en una carpita nada más, sin cortinas, al aire libre, la gente pudo ver el arca. Fue algo glorioso, porque no podían ver en aquellos tiempos el arca. Si la veían, ¿qué pasaba? La gente se moría.
Pero en el reinado de David, el arca se vio 365 días todo el año. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? David llega a este lugar donde están los sacerdotes Zacarías, y él en un momento dado, ¿sí?, le dice que tienen hambre, que no se han contaminado de tener relaciones sexuales con las mujeres, y ellos van a una encomienda. El sacerdote toma los panes, se los da, ¿sí?, porque sabe muy bien que él es el ungido de Dios. ¿Sí me está entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Él es el ungido de Dios. Dios ya lo había ungido. Era una, ¿cómo se dice? Una verdad ¿qué? A voces. Una verdad a voces. Saúl ya había sido desechado, ¿sí?, y sabían muy bien que pronto iba a haber un cambio. Entonces, ¿qué sucedió? Dice la palabra del Señor que los únicos que podían comer, ¿quiénes? Los panes eran los sacerdotes, ¿sí? Y entonces uno dice el Señor, bueno, si nada más eran los sacerdotes, ¿qué pasó? Lo que da a entender aquí Cristo es que dice, miren, ustedes juzgan. Acuérdense lo que vimos en Mateo. Y eso muchas veces nos quita de la gracia de Dios. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué a veces Dios no me responde las oraciones? Analiza si a veces nosotros juzgamos y vemos las cosas que en un momento dado el Señor le da gracia a quien Él quiere. ¿Sí lo entendió? David fue el primero en vivir bajo una gracia. Así de simple, mi hermano. Una gracia que Dios le había otorgado. Porque cuando llega Samuel para ungir a los hijos de Isaí, Samuel piensa que es el mayor. Pero cuando entra el que venía sucio, sudoroso, oliendo a majada, y lo ve, el Señor dice, a este úngemelo, porque este es. Porque dice la palabra del Señor, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira, ¿qué cosa? El corazón. El corazón. Nunca se te olvide eso, mi hermano. Que si tu corazón está bien delante de Dios, que no te importe lo que los demás digan. Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y entonces dice la palabra del Señor, ¿no saben ustedes que yo soy Señor del sábado? Eso es lo que les está diciendo el Señor. ¿Ok? Ahora, en los tiempos bíblicos, este título del Señor se le daba a una deidad pagana, Baal, el Señor de las moscas. Y todo el mundo sabía muy bien de dónde provenía el título. Y entonces cuando el Señor llega, cuando Jesús llega, dicen, es que yo no soy cualquier Señor, yo soy un Kyrios. Yo soy el Kyrios. Y Kyrios en este contexto significa el Señor de señores. ¿Ya lo entendió? Baal puede ser Señor, pero está abajo de mí. La enfermedad puede ser Señor, pero está abajo de mí. Y yo soy de Señor, de Señor. Y ustedes van a decir en aquel tiempo, o muchos dirán en aquel tiempo, Señor, profetizamos en tu nombre, Señor, hicimos milagros en tu nombre, Señor. Dijeron, pero a ver, ¿por qué dices que lo hicieron cuando tú me llamabas Señor, pero nunca te sujetaste a mi vida, a mi voluntad, a mi deseo? ¿Sí lo estamos entendiendo? La pregunta aquí es, para ir ya terminando esta primera parte, es ¿cuál es la voluntad del Padre? Vamos a verla. Amén. Rápidamente. Abra por favor su Biblia. Mateo, por favor.
capítulo 25. Mateo 25, por favor. Mateo 25 sí hay, ¿eh? ¿Cómo que no hay? Hay que mandarla con los parvulitos. ¿Ya lo tienen? Mateo 25, vamos a leer, ¿ok? Del 1 al 11. Bueno, al 13, ¿para qué? Antes de que lo leamos, hoy venimos con disposición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos a hacer la voluntad del Padre? Ok, conste, ¿eh? Entonces el reino de los cielos, todos ahí síganme con su vista, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Qué está comparando el Señor aquí? El reino de los cielos con 10 ¿qué? Vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Salieron a recibir qué? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿qué? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, ¿a la qué? ¿A la qué? Se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid, ¿a qué? Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se ¿qué? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino ¿quién? Y las que estaban preparadas entraron con él a las que, y se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no ¿qué? Que no os conozco. Ahora, antes de que terminemos, ¿qué las dejó fuera a las vírgenes? ¿Qué las dejó fuera? ¿Qué? La insensatez de no preparar sus ¿qué? Sus lámparas. Porque todos, aquí dice que las 10 cabecearon y se durmieron un momento. Esto puede llegar a suceder, ¿sí? ¿Cómo lo llama esto la Biblia? Espíritu de estupor. ¿Cómo lo llama la Biblia? Espíritu de estupor. ¿Qué es el espíritu de estupor? El espíritu de estupor es que en un momento dado el enemigo, ¿sí? De repente como que echa esos polvitos, ¿no? Aquí arriba, y así que estás en la prédica y de repente, aunque el pastor esté bien motivado y ahí haciendo un chorro de cosas, la gente, sí, amén. Ese es el espíritu de estupor. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Ahora, cuando la gente está en un momento dado así, ¿cómo reacciona la gente? Diga conmigo: a un clamor. A un clamor. Aún las que son prudentes y las que son insensatas pueden reaccionar a un ¿qué? A un clamor, ¿sí? Anoche mi hijo le hizo una broma a su hermano con una bocina y hubiera visto el brinco que pegó, ¿sí? Y yo también, pero yo no como él. Pero todos nos asustamos. ¿O quién no se ha asustado, por ejemplo, de un claxon que le han tocado? Entonces eso quiere decir que tenemos una reacción. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, quienes en un momento dado se estén llenando del Espíritu Santo, eso va a ser el motor para que tú, entonces en un momento dado diga: me descuidé por un momento, pero no vuelve a suceder. ¿Sí me estoy dando a entender en esta hora? ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Entonces miren, aquí hay algo muy importante, ¿sí?
¿qué es lo que vamos a hacer? Diga conmigo, la voluntad del Padre. O más bien, perdón, corrijo, la voluntad del Señor. ¿La voluntad de quién? Aquí, ¿quién es el Señor? Dígalo, ¿quién es el Señor? Jesús. ¿Quién es el Señor? Jesús. Porque ¿quién es el que va a las bodas? ¿Con su qué? Con su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, muy bien. Póngame atención en esto, mis hermanos, por favor. La iglesia muchas veces no está en vela. Por eso el enemigo hace lo que quiere con la iglesia. Le falta en la iglesia velad. ¿Sí? Y eso es muy importante entenderlo. Porque el versículo que termina diciendo velad, ¿y qué dice? A ver, ahora sí póngame. ¿Qué dice? ¿Qué versículo es? 13, por favor. Velad, pues. A ver, en cabina. Híjoles, los de cabina ya hay que cambiarlos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Será esto el Padre que el Señor querrá esto? ¿Ustedes qué creen? Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo sí viene por su iglesia? Amén. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene a recibir a su iglesia en las nubes. Amén. Sí, en el aire. Y después la iglesia regresa con Cristo. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Y esa enseñanza sí la vamos a tener. La iglesia no pasa por el rapto, la iglesia se va a las nubes. La iglesia no se va al cielo, se va a las nubes a esperar a Cristo, para recibirlo, dice la palabra del Señor. Cristo tiene una segunda venida, pero no es en el rapto. ¿Sí? Cristo viene para hacer juicio a las naciones, para luchar contra Satanás. Pero mientras la iglesia está en las nubes. ¿Estamos aquí? Ahora, póngame atención en esto que dice aquí. Marcos capítulo 13, versículo 24. Ponga atención en esto, dice. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará ¿qué? Y las estrellas caerán ¿de dónde? Hay un juicio tan grande, mis hermanos, que aún los ángeles están siendo juzgados. ¿Estamos aquí? Y dice la palabra del Señor. ¿Dónde voy? Versículo 25. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán ¿qué? Conmovidas. ¿A qué se refiere con potencias? A las huestes satánicas. Versículo 26, perdón. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder. ¿Y qué dice? Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo de ¿qué? De la higuera. Aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto ¿qué? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, pero en aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad. Velad y orad. A ver, hay dos cosas que nosotros tenemos que entender que es la voluntad del Señor. Velad y ¿qué dice? Velad y ¿qué? Y orad. ¿Estamos aquí? Todos los domingos 11:15 de la mañana estamos orando antes de empezar nuestra reunión. Véngase, mi hermano.
de verdad. Véngase a orar con la iglesia. Cristo viene. Ahora, vean por qué es tan importante esto, dice la palabra del Señor. ¿Dónde voy? 35. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿No sabéis cuándo vendrá quién? El Señor, el Kyrios, el Señor de señores, el Señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. 4 cosas menciona Jesús aquí que tienen que ver con la velada y la oración. Al anochecer, 6 de la tarde. Después menciona a la medianoche, 9 de la noche. Después menciona al canto del gallo y después a la mañana. De 6 de la tarde a 6 de la mañana es cuando se empieza a estar en velada. Velad y orad. Para que no, ¿qué dice? También incluso dice la palabra del Señor, no entréis en tentación. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Usted dijo que usted iba a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice la palabra del Señor, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Qué dice? Velad. Amén. Entonces ya tenemos una tarea que vamos a empezar a hacer. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bueno, vamos ahora a ver otra cosa, si es la voluntad del Padre. Romanos capítulo 2. Romanos 2. ¿Ya lo tienen ahí? Romanos 2. Esperen porque se me perdió este. Versículo 13. Pero vamos a leer antes para que lo veamos. Romanos 2. No, si lo tenemos que leer desde el 1, si no, no lo vamos a entender. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, vámonos rápido, dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, donde quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas ¿a qué? Dice, a ti mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias, ¿qué dice? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, escúchelo, pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ponga atención en esto, mis hermanos. Muy importante que usted entienda esto, mis hermanos. ¿Sí? Escuche. Muchas veces nosotros queremos todo lo que Dios tiene para nosotros, porque hacer la voluntad de Dios te va a traer muchas bendiciones. ¿Estamos aquí, mis hermanos?
Cuando usted encuentre a alguien que le diga algo que no es de acuerdo a la palabra del Señor, y que no, y que tú ya eres salvo y que tu salvación no se pierde, ignore lo que esos falsos profetas dicen, mis hermanos. Porque aquí dice la palabra del Señor claramente que Dios se lo dará. ¿A quiénes? Dice, a los que hacen, dice, la voluntad de Dios. ¿Ok? Dice el versículo 7, fíjese: vida eterna a los que ¿qué? Perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también ¿quién? Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley ¿qué? Ahora escucha el versículo 13, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, se refiere a quiénes, a nosotros. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, ¿hacen por qué? Por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus, ¿qué dice? Sus razonamientos. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde: ¿se puede conocer la voluntad de Dios aún sin ser cristiano? La respuesta es sí. Aquí lo dice la palabra del Señor. Aquí dice eso la palabra del Señor. ¿Sí lo estamos entendiendo, mis hermanos, en esta tarde? ¿Sí? Ahora, quiero llevarlo al último punto en esta tarde. ¿Por qué muchas veces el Señor Jesucristo hablaba así? Porque los fariseos les decían al Señor: tienen que tener estas reglas, quebrantan el sábado, no hacen eso, no hacen aquello. Y para ellos ya había una condenación. Pero el Señor Jesús dijo: ustedes hacen todo eso, pero no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace el deseo de mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Vamos a terminar con esta enseñanza maravillosa. La primera parte. Colosenses, por favor. ¿Ya lo tiene? Colosenses capítulo 2. Pongan atención en esto. Amén. ¿Ya lo tienen ahí? Súbanse, Isra. Ahora fíjense bien lo que vamos a aprender ya terminando esta enseñanza. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi nombre. Versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora yo le hago una pregunta: ¿todos entenderán por qué Dios sana, la sanidad de Dios?
Es un tesoro para nosotros, revelado a nosotros, escondidos para uno, pero entregados a otros. Todos entenderán que el perdón de hacer y hacer la voluntad del Señor te da la bendición de poder entrar todos los días hasta el lugar santísimo. Porque es lo que te está diciendo aquí Pablo. Se lo vuelvo a leer, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, mis hermanos, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque no estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Ya lo está entendiendo en esta tarde? ¿Andad en qué? Haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo principal. Él era lo que buscaba. Le decían: ¿por qué comes eso? Porque hago la voluntad de mi Padre. El sábado no importa. Se puede quebrantar mientras se haga la voluntad de ¿qué? Del Padre. Para ellos era tan importante esas cosas que en un momento dado condenaban a tanta gente. Pero cuando el Señor Jesucristo vio a un hombre que tenía la mano seca, de repente el Señor Jesucristo le dice: estírala. Y era sábado. Era sábado. Pero ¿qué hacía el Señor? ¿La voluntad de quién? ¿La voluntad de quién? Del Padre. ¿La voluntad de quién? Del Padre. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que con hacer ciertos ritos, ciertas costumbres, es que no entran al templo con velo. Hay gente que usa tanto el velo pero no hace la voluntad del Padre. ¿Sí lo está entendiendo? Es que no se ponen vestidos. Hay gente que viene con pantalón a la iglesia pero hace la voluntad del Padre. Eso es lo que en esta tarde, iglesia, el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer esa voluntad, amándonos. Que alguien no ha venido, hay que orar por ellos, amándolos. Ay, es que ya vino quien no ha venido hace como 10 meses. Ora, evangeliza, veíamos en la mañana. Háblales de Cristo. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora fíjense, dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en la acción de ¿qué? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y esto se refería a Pablo, no a la filosofía griega, se refería a lo que enseñaban los que judaizaban ya en ese tiempo. La iglesia adventista ha engañado a la iglesia de Cristo. La iglesia adventista dice que no, la iglesia pasa por la gran tribulación. Cristo viene por su iglesia y la viene a recibir en las nubes. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Sigue aquí conmigo. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores. Aquí se aplica la palabra Kyrios. ¿Se lo está entendiendo en esta tarde? En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautizo, en el cual fuisteis también resucitados con Él
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó ¿de qué? Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Qué? Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva y días de ¿qué? De reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da ¿quién? ¿Que da quién? ¿Que da quién? Todos tenemos que ir creciendo juntos. Y tiene que venir a las clases que tenemos que estar empezando a dar. Eso dice la palabra del Señor. La ignorancia de la iglesia se tiene que ir. Si otras se quieren quedar allá, ese va a ser su problema. Pero a nosotros el Señor nos ha estado hablando. Subamos a la montaña, subamos a la cima, busquemos la presencia de Dios. Que no nos sea nada más un motivo de que nos sentíamos bien, ahí moviéndonos esas 6 horas. No, sigámoslo haciéndolo. Sigue aquí, sigue aquí. Ahora termino que dice: pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de ¿qué? De la carne. Versículo 1 del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué dice? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Buscad el querer hacer la voluntad del Padre. ¿Está aquí en esta tarde? Póngase de pie en esta tarde. Yo quiero que en esta tarde estemos adorando un momento. Y que en esta tarde, en el nombre de Jesús, nosotros, tú y yo, seamos esas personas que queremos hacer la voluntad del Padre, buscar su voluntad, anhelar esa voluntad. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene un propósito muy grande en tu vida. Yo le hago una pregunta en esa tarde. ¿Buscamos la voluntad del Padre? ¿Lo creemos? ¿Nos someteremos a Él en esa tarde? Cierra tus ojos un momento y dígale en esta tarde: Señor, yo quiero someterme a ti. Yo quiero agradarte a ti. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Porque todo lo que le pertenece a Cristo es para ti también. Y lo consiguió haciendo la voluntad del Padre. Lo tuvo haciendo la voluntad del Padre. No fue en vano que Él haya venido a la tierra. Él llegó en el momento justo. Y aquí anduvo entre los hombres y vieron su gloria. ¿Sabes cómo vieron su gloria? Cuando Él se le abrían los cielos, cuando caminaba en el mar, cuando Él hacía que el agua se convirtiera en vino. El hombre que vino del cielo lo logró.
Pero tú también, mi hermano, tú también. Y hoy es un ejemplo de eso, lo que hace Cristo en medio de nosotros. Hoy dile al Señor: Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, más de ti, agradarte solamente a ti. Pero también en esta tarde dile: Señor Jesús, me someto a ti. Hoy me rindo a ti. Hoy, Señor, cedo todos mis derechos y me pongo en tus benditas manos para hacer tu voluntad. Y lo vamos a adorar en esta tarde. Lo vamos a exaltar en esta tarde. ¿Cuántos están aquí? Vamos.